Presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias contándoles que cayó una sofisticada red para lavar dinero, estafando a personas en el extranjero desde Chile. Más de $2 millones blanqueó el denominado Clan Chen de la mafia china. Operaban a través de giros, transacciones financieras e incluso con empresas falsas y usando como chapa la estructura comercial de la zona franca de Iquique. Veamos. Allanamientos simultáneos en Iquique, Alto Hospicio y la región metropolitana. Más de $2 millones lavados y más de 400 víctimas extranjeras. Así comenzó uno de los operativos más grandes contra el crimen organizado internacional en Chile. Esta es una investigación que surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la PDI. Esto es primera vez que tenemos un operativo de esta magnitud. Somos más de 500 detectives en terreno en las 5 regiones del país donde estamos actuando en forma simultánea. Así se logró desarticular el Clan Chen, red criminal que estafaba a adultos mayores extranjeros, principalmente estadounidenses, y que luego lavaba el dinero en Chile, especialmente en Iquique y su zona franca. La jerarquía de la banda, descrita como cúpula, estaba compuesta por ciudadanos de nacionalidad china, que representa el 10% de los investigados. Somos trabajadores de la zona franca de muchísimos años y claro que nos vimos sorprendidos porque es increíble lo que está pasando. Y la forma de cruzar las cuentas o los dineros era ya sea a través de transacciones virtuales, giros por caja con cobro de cheques u operaciones transaccionales con otras entidades. Habrían blanqueado más de $200 millones utilizando empresas de papel, sociedades ficticias y operaciones financieras complejas para ocultar el dinero. Son más de 400 extranjeros engañados por este sistema de estafa. Estas víctimas denuncian en un principio que ellas son seducidas durante un cierto tiempo por personas que no identifican, quienes las incentivan a realizar ciertas inversiones. Y para eso les señalan además una aplicación en la cual deben subir a su teléfono con la promesa de que iban a tener éxito en estas inversiones desarrolladas en dichas aplicaciones. Un método de estafa conocido como matanza de cerdos. Una vez que convencen a sus víctimas de invertir en las plataformas falsas y cuando el monto ya es alto, desaparecen con todo el dinero. Parte importante de los fondos, al menos $67 millones, provienen de este método. Ya le habíamos expuesto de forma exclusiva a través de informe especial el caso de un ciudadano estadounidense afectado y que perdió los ahorros de su jubilación. Primero tenemos las empresas A, que son específicamente para obtener los dineros defraudados de estas víctimas, que corresponden a 16 empresas. Y después en un segundo lugar tenemos las empresas B, que es donde estas empresas A transferían todos los dineros para así evitar que nosotros pudiéramos seguir la ruta del dinero. Y las empresas de categoría C corresponden, en su mayoría, a sociedades con actividad real y operaciones lícitas, principalmente usuarias del sistema de Sofri. Y para los efectos de lavar ese dinero, es decir, que las víctimas entregaran su dinero y luego lavarla y transferirla, se ocupó a un conjunto, a una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilena y al sistema financiero chileno y particularmente, especialmente, valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Sofri. En este caso es puntual, los sistemas que se estaban usando para estafar y cierto para defraudar son sistemas súper sofisticados que son de difícil detección y esperando cierto la notificación de la Fiscalía para avanzar en una eliminación de este tipo de usuarios. Los operativos permitieron la detención de 44 personas vinculadas a esta red criminal y el hallazgo de más de $600 millones en efectivo. Para lograr una comunicación fluida, fue necesaria la participación de traductores. Independiente de la nacionalidad de esta persona, independiente del delito que esté ocurriendo, en tanto los atrape la policía y la justicia logra acreditar, esas personas van a pagar con las condenas más altas. Una investigación que continúa abierta, con diligencias en curso y posibles nuevas detenciones. Crímenes que no conocen fronteras y que hoy, al menos una de esas rutas, quedó descubierta en nuestro país.
Vamos a la Araucanía, donde casi 9 años después de ocurridos los hechos, el Tribunal de Temuco declaró culpables a los acusados de utilizar información falsa para detener a comuneros mapuches en lo que conocimos como la Operación Huracán. Se trata de la cúpula de la Dirección de Inteligencia de Carabineros y de Alex Smith, el profesor, ¿se acuerdan? Este informático que creó el supuesto software para intervenir llamadas telefónicas. Porque nosotros acabamos de conversar con el señor Carrasco y dijo que podían entrar todas las personas a este edificio. Acerquémonos los dos, le consultamos al señor Carrasco. No, lo que hacen ustedes, lo converso con usted. Tensa mañana en la entrada del Tribunal de Temuco. Los abogados creyentes en el caso Huracán reclamaron que no se les estaba permitiendo el ingreso a familiares y víctimas del montaje policial que remeció a Carabineros hace 8 años. Y me parece inaudito el trato que han recibido hoy día las víctimas a la entrada del tribunal. Y es que nadie se quería perder una jornada decisiva. Luego de 10 meses, 151 jornadas y la declaración de 184 testigos, este viernes la justicia entregó su veredicto. La mayoría de los oficiales o exoficiales de Carabineros fueron condenados por numerosos delitos de falsedad documental, de instrumento público y de obstrucción a la investigación. Entre los culpables está el general Gonzalo Blue, quien estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia de Carabineros en 2017, cuando se efectuó la fallida Operación Huracán, en la que se detuvo a 8 comuneros mapuche. Tengo que salir. ¡Viva la lucha al pueblo mapuche! Un año después, en medio de su formalización, Blue pidió disculpas a los afectados. ¿Qué se le dice a los mapuches que fueron imputados en su momento? Yo pido mis disculpas y ya las pedí. ¿Le pide disculpas a todas las personas afectadas? Por su parte, el capitán Leonardo Oces y el mayor Patricio Marín también fueron declarados culpables. Se les acusó de diseñar y ejecutar el montaje. Para ello, trabajaron con Alex Smith, apodado el profesor. Es el único civil condenado en este caso y fue quien elaboró una herramienta tecnológica llamada Antorcha, con la que supuestamente se podía intervenir mensajería y conversaciones telefónicas. Sin embargo, el aparataje de inteligencia fue utilizado para implantar pruebas falsas y así perjudicar a los comuneros detenidos. Siempre dijimos que este juicio no tenía que ver con la existencia o inexistencia de Antorcha, por cuanto las implantaciones de las que se hablan y las conductas fueron desarrolladas no a través de esas aplicaciones. Siempre eso estuvo descartado, porque si no, no se hubiesen hecho implantaciones. Si bien se acreditó la participación de los 4 condenados en delitos como obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, el tribunal desestimó el cargo de asociación ilícita. No había pasado nunca en Chile y es de la más absoluta gravedad. Hoy día el tribunal establece que esos hechos eran, como los había dicho el Ministerio Público desde el primer momento, falsos, que las aplicaciones no existían y que fueron elaborados al interior del aparato de inteligencia de Carabineros de Chile. Aquí lo que hubo una concertación de personas para inculpar a dirigentes mapuches, aquellos que levantan la voz por su pueblo, aquellos que piensan distinto y que lo dicen públicamente, porque ellos fueron los que fueron imputados, no fue cualquier persona mapuche, sino los dirigentes. Pero no todos los acusados fueron condenados. Los suboficiales, quienes desarrollaron la labor de peritos en la Bocar en 2017, fueron absueltos. Esos peritajes que ellos hicieron dieron oportuna cuenta justamente de todos los archivos que existían. Ellos no podían determinar que esos archivos eran falsos y por lo tanto no tenían cómo hacerlo, y menos en los tiempos en que efectivamente fueron realizados esos informes. Lamentamos de que no haya sido condenado por la asociación ilícita, al hecho de ser un veredicto mixto, como así lo señaló la presidenta del tribunal, cierto, que hay una sensación de impunidad porque no se condenaron por todo lo hecho que se presentó acusación. El Ministerio Público solicitó más de 20 años de presidio, pero al no acogerse el cargo de asociación ilícita, las penas podrían reducirse a menos de la mitad. La sentencia se comunicará el próximo 2 de abril. Y este jueves el Instituto de Salud Pública emitió una alerta farmacéutica para retirar del mercado, atención con esto porque es importante, solo un lote de la marca MDC Health del medicamento metformina, que es un medicamento muy común, ¿no? Y que es clave para el tratamiento de la diabetes. Esto porque detectaron un elemento extraño en su envase. ¿Cómo revisar si es que su remedio está afecto a esta alerta y qué medidas debe tomar? Lo vemos en la siguiente nota.
Para miles de personas con diabetes, este comprimido llamado metformina es la llave para mantener su organismo en equilibrio. Tengo intolerancia a la glucosa y además que estoy con un tratamiento que hace subir la glicemia. Yo lo compré ayer porque me detectaron diabetes. La metformina es el tratamiento fundamental y más común que nosotros utilizamos en la diabetes tipo 2, porque es un tratamiento bastante efectivo, es barato y tiene un peligro de causar efectos adversos más delicados, sumamente bajo. Sin embargo, este jueves un anuncio del Instituto de Salud Pública puso en alerta a los usuarios del medicamento. El ISP publicó en su página web y en las redes sociales la alerta de retiro de mercado del producto metformina clorhidrato comprimidos de liberación prolongada de 1000 miligramos. Este producto presentaba en uno de sus alvéolos un cuerpo extraño. No lo sabía. No, primera vez que lo escucho. Ay, no me digan nada si yo estoy tomando eso. Yo creo que lo dejaría nomás. Pero ojo, porque esta alerta no involucra toda la metformina del mercado, sino un lote en específico. Corresponde al lote de registro sanitario F-26874, serie E2536, con fecha de vencimiento en abril de 2028. Tener una contaminación dentro del empaque también es un fallo dentro de la calidad de un producto. Podría ser una pelusa, podría ser un fallo inclusive en la rotulación. Al momento de detectar un elemento extraño en algún producto se activa un protocolo. En este caso fue un alvéolo de un blister, es decir, en el espacio en donde el medicamento se aloja. Una vez que el ISP emite una alerta, esto se distribuye ampliamente en todo el sector de salud, en farmacias, en los centros de salud, a nivel de hospital. Dentro del área farmacéutica se revisa, pero inmediatamente. El llamado entonces es a la calma. El Instituto de Salud Pública está constantemente verificando la calidad, es una vigilancia sostenida permanente en el tiempo. Las personas que están tomando metformina en forma preventiva, claro, no es una emergencia que la vuelvan a tomar de inmediato. Las personas que ya tienen diabetes no deberían suspender el tratamiento por el tiempo más corto posible. La idea es no dejar la metformina por varios días. Las autoridades son claras, no hay que suspender el tratamiento por cuenta propia. Quienes tengan el lote afectado deben revisar el envase y consultar con su químico farmacéutico, su médico tratante o en el consultorio que le despachó el producto desde un comienzo para evaluar su recambio. El Ministerio de Salud informó de un caso importado de sarampión en la región metropolitana. Una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica y sin registro de vacunación contra sarampión rubiola es el afectado. La autoridad sanitaria informó que se está realizando un seguimiento activo de los contactos cercanos del caso para contener cualquier posible propagación. Recordemos que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves. Dentro de los síntomas se encuentran manchas rojas en la piel que duran de 3 a 7 días, fiebre alta, tos y congestión nasal, malestar general, entre otros. Ante la presencia de signos como estos, se solicita usar mascarilla inmediatamente, evitar el contacto con otras personas y acudir a un centro de salud lo antes posible. Pese a que la enfermedad se considera erradicada desde 1993 en Chile, sí pueden importarse casos, especialmente tras un aumento de brotes en otros países a causa de la baja adherencia a los programas de vacunación. Es fundamental permanecer apegado al calendario de vacunación de nuestra autoridad de salud. Y hablemos de política, porque la tensión entre el presidente de la República y el presidente electo no cesa. Fue el propio Gabriel Boric quien acusó mentiras tras las duras críticas de José Antonio Kast a su gobierno. Visitó la Municipalidad de Santiago a solo horas de tener un duro enfrentamiento con el gobierno. Gracias por la paciencia que nos han tenido. Kast en Icare 2026 criticó con fuerza a la administración Boric, el hito que para muchos dejó en el olvido el tono conciliador que había primado desde que ganó la presidencial. Y aunque este jueves fueron 3 ministros los que en duros términos le respondieron, faltaba la voz del mandatario que en entrevista con Radio Súbela abordó la polémica. Cerca del final estoy orgulloso de lo logrado. La molestia del gobierno fue evidente hace 24 horas y este viernes la expresó el propio mandatario acusando mentiras. Todo tras los duros cuestionamientos que formuló quien se convertirá en su sucesor.
Estamos cerrando una etapa que se caracterizó por la improvisación. Van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Es lamentable, lo hace muchas veces en base a mentiras. El mandatario electo no abordó la polémica y, como pocas veces desde su triunfo, no se acercó a los medios de comunicación. Kast, tras su visita a la Municipalidad de Santiago, optó por almorzar en el Mercado Central. ¿Qué le responde al presidente Boric, que lo acusa de mentir? Lo hizo a solo horas que Boric en la entrevista cuestionara la idea de un gobierno de emergencia, destacando que durante su administración se registró el menor aumento de la deuda en los últimos 4 periodos, inflación a la baja y, según la encuesta CACEN, más de 600.000 personas que salieron de la pobreza desde 2022. No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó. No vamos a permitir que se retroceda en los derechos que han alcanzado después de tantos años de lucha y de trabajo. Tras las críticas de Boric, Kast solo se limitó a dirigir algunas palabras desde el balcón de la Municipalidad de Santiago, acompañado por el alcalde Mario Desbordes. El alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren. Cuando hay crimen organizado, le afecta a aquellos que piensan de una manera y a los que piensan de otra manera. Las críticas de Kast hacia el gobierno habían provocado una dura respuesta del Ejecutivo. José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. Le duró poco el republicanismo y el sentido de realidad. Algo que no cayó bien en la oficina del presidente electo. ¿Ahora se le cae el traje de estadista a José Antonio Kast? Jamás. Los que están en la pelea chica, inventando problemas, ¿cierto? Esos son los que no tienen estatura de estadista. Pugna entre la actual y la futura administración que por ahora no cede. Presidente de la República y mandatario electo que tras la polémica podrían verse las caras el lunes porque ambos están invitados a la inauguración del Congreso Futuro 2026. Y hablemos ahora de la preocupante y extendida corrupción en los municipios chilenos. A 16 años de cárcel fue sentenciado el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por diversos delitos de corrupción. Entre estos, exigir un 10% del dinero a quienes adjudicaban licitaciones. Además, deberá pagar una multa de más de 1.000 millones de pesos, al igual que el exalcalde de Algarrobo, quien pasará 14 años en prisión por malversación de fondos públicos y lavado de activos. A las 9 de la mañana se enteró que estará 16 años en la cárcel. El exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, escuchó las sentencias del centro penitenciario, donde cumple prisión preventiva. La jueza leyó cada uno de los graves delitos de corrupción por los que permanecerá tras las rejas. Se condena igualmente a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito consumado de lavado de activos, cohecho en concurso con el delito consumado de fraude al fisco. Según estableció el tribunal, Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, durante el periodo 2021-2023, dirigía licitaciones hacia personas de su círculo más cercano y a cambio recibió tarjetas bancarias, dinero en efectivo y hasta un automóvil. Por esas acciones fraudulentas fue apodado el Pastorcito, ya que según algunos testigos pedía el 10% del monto comprometido en esas licitaciones que adjudicaba a los llamados proveedores VIP. El empresario debía entregar un sobre con el ID de la licitación acompañado del 10% del costo total del trabajo. Este sobre debía entregarse a Demetrio Paiva, quien posteriormente le haría entrega personalmente al alcalde del dinero. Efectivamente, los sobornos correspondían al pago de lo que se denominaba el diezmo. Incluso el tribunal lo señala en el veredicto condenatorio que algunos de las personas lo denominaban el pastorcito. El Ministerio Público cifró en 2.300 millones de pesos el dinero involucrado en estos actos de corrupción, recursos que estaban destinados a la atención primaria de salud en consultorios de la comuna y a la mantención de escuelas y liceos municipales, obras que en muchos casos ni siquiera se ejecutaron, pero sí se pagaban con celeridad. Principalmente esto detonó por el episodio de las pinturas de los colegios que todos conocemos bien. 34 colegios que fueron mal ejecutados. Se dejó de financiar mejoras en la educación, se dejó de financiar insumos en la salud. No había pañales para los adultos en los consultorios. Hemos demostrado, estos concejales que hicimos este trabajo, que es posible hacer justicia, que hemos cuidado lo que es el erario municipal. Pero Godoy no solo quedará privado de libertad, además deberá pagar una multa de casi 900 millones de pesos por el daño a las arcas públicas.
pidiendo unas disculpas y perdón de haber causado todo este problema y todo este desastre. Una cifra mayor es la que tendrá que cancelar el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, quien ayer también fue sentenciado por corrupción, y junto a su expareja y ex tesorera del municipio, Belén Carrasco, tendrán que devolver 2.300 millones de pesos. Multas abultadas que, según el Ministerio Público, buscan evitar que los alcaldes condenados utilicen los dineros que fueron robados. El Estado debe ser resarcido, porque en definitiva lo que se acreditó es que los ciudadanos de la comuna de Rancagua, pagando sus impuestos, no recibieron ninguna contraprestación. El tribunal debe imponer el doble del monto sustraído, por eso es que las penas impuestas en este caso son tan elevadas. Alcaldes tras las rejas por desviar fondos públicos en su propio beneficio y que además montaron estructuras para defraudar a sus comunas y sobre todo a los vecinos que en algún momento creyeron en la falsa promesa de la transparencia. Indignante. Vamos a otra cosa. Con un balance positivo cerró el 2025 para la industria automotriz. La venta de autos superó la de 2024, donde destacaron principalmente los vehículos de origen chino, mientras que los de baja emisión comienzan a ganar terreno. ¿Cuáles fueron los autos más vendidos? Veamos. El mercado automotor cerró 2025 con números azules. Se vendieron más de 310.000 unidades nuevas. Un crecimiento de 2,7% respecto al año 2024. Y algo muy importante a destacar es que se trata de vehículos con mayor tecnología en emisiones y en seguridad, gracias a los cambios normativos que tuvimos durante el año pasado. Un año en donde los modelos SUV fueron los protagonistas. Según detallaron desde la Asociación Nacional Automotriz, las marcas más vendidas en esta categoría fueron Chery Tiggo 2, Chevrolet Group, GWM Holion y Omoda C5, mientras que en el segmento pasajeros el líder fue el Suzuki Baleno, seguido muy de cerca por el Kia Soluto. Como la estética de los SUVs es toda en general bonita, porque es amplio, porque es menos formal para mi gusto que un sedán, y es más amplio que un hatchback. Pero, ¿desde qué precio hoy se puede comprar un auto nuevo? Pensar que los automóviles hoy día uno puede encontrar a partir de los 8.190.000, que es el Suzuki Alto, por ejemplo, ese es como el piso de automóvil. De ahí para arriba se pueden encontrar todos los precios, digamos. Otro de los datos relevantes del año pasado fue la presencia de autos de origen chino. Actualmente, más del 41% de los automóviles que se venden en nuestro país son fabricados en el gigante asiático. De hecho, durante este viernes, Alfonso se encontraba cotizando uno de ellos. Estoy en los planes de cambiar un auto. A eso vengo. Ya. A eso vengo. Mire, por ahí hay mucho producto alemán, europeo que se está haciendo en China, así que si sigue el control de calidad tendría que ser bueno. Así que no le veo problema. Una muy buena relación precio-calidad. Hoy día, la verdad que cada vez menos gente duda de la calidad de los automóviles chinos. Marcas que están también consolidándose por tener servicios técnicos, tener repuestos, que son los grandes temores de las personas. Y así como se consolidan los autos chinos, también lo hacen aquellos de baja emisión. Durante 2025 se vendieron más de 35.400 unidades. También han ido ganando terreno. Hoy día superan el 2%, que a pesar de que es una cifra pequeñita, vamos creciendo fuertemente. Antes, hace 2 años, era menos de un 1%. Así es que han sido también de preferencia del público, especialmente los híbridos. Un año con buenas ventas y que para este 2026 esperan sea aún mejor, con proyecciones que estiman que salgan a la calle 320.000 autos nuevos. Ha habido una mejora tanto en la confianza de los consumidores como en el tipo de cambio que se espera para este año. Naturalmente también se espera un mayor crecimiento para Chile y en general variables de macroeconomía positivas para el desempeño de nuestro país. Eso redundaría en un crecimiento del mercado automotor. Incluso varios ya están cotizando. Estoy cotizando un auto, mi primer auto 0 kilómetros. Una SUV nueva, que no sea blanca, que sea híbrida. Una industria automotriz reactivada de cara a un 2026 que al menos comienza con un dólar bajo los 900 pesos, que puede favorecer a los precios. Y en un caso que ha impactado, reserva de la investigación en el caso Jauría del Biobío,
decretó el Ministerio Público luego de la aparición de un testigo clave que identificó a uno de los jóvenes que golpeó hasta la muerte a Rodrigo Miranda. La Fiscalía entregó protección policial al hermano sobreviviente tras revelarse el chat en que se planificó el mortal ataque de Año Nuevo. Las últimas palabras de mi hermano fueron: ¿dónde está el Vicente? Para mí es una cuestión que me rompe por dentro. ¡Felicidades! El hermano sobreviviente de una paliza coordinada con al menos 2 semanas de anticipación a través de un chat de Instagram, donde quedaban claras las intenciones para esa madrugada del 1 de enero en la fiesta de Año Nuevo Lyon-Dubái contra Vicente y Cristóbal Miranda, este último víctima fatal de la jauría del Biobío. Hoy nos piteamos a los Miranda. Fueron 2 contra el Agu. Cuando los veamos en la disco, 16 hueones contra 2. Inhumano, a mí me parece que es como sacado de una película de terror, literalmente. Y vuelvo a reiterar, todos los que estuvieron en ese chat son igual de culpables. Hasta antes del ataque hubo hostigamientos contra Vicente, de ahí la solicitud de la familia. El señor fiscal, frente a nuestra petición, ha accedido a decretar una medida de protección en favor de la familia y en particular de Vicente. Atendía las amenazas que estaban evidentemente ya de conocimiento público a través del chat que había sido suprimido de Instagram. Una medida que llega en un momento clave. Apareció un nuevo testigo. Identificó a uno de los agresores de Cristóbal, que se ufanó, que es distinto a los que están presos, que se ufanó de haber golpeado a través de patadas a Cristóbal. Conocido esto, la Fiscalía decretó secreto a la investigación por 8 días a partir del lunes. De ahí que se espera el desarrollo de diligencias especiales en ese periodo para encontrar el resto de los implicados, aparte de los 2 que ahora enfrentan el cargo de homicidio calificado. Si quieren salvarse, si no quieren presidio perpetuo, tienen que hacer una colaboración sustancial. Solamente esta parte querellante podrá estudiar aquella situación en la medida en que cooperen con la investigación y digan la verdad y, en definitiva, delaten al resto de los homicidas. En medio del dolor, la familia Miranda Olivares ha recibido múltiples muestras de apoyo, incluso una, de alguna manera especial, un mensaje de la familia Matute Jones. Cuando pasó esto de Jorge Matute, yo tenía solo 14 años, la edad de mi hija más pequeña. Yo nunca me imaginé que iba a verme envuelta en una situación parecida con mi familia. Jorge Matute Jones murió de una sobredosis de pentobarbital. Fue secuestrado de una discoteca de Talcahuano y sus restos encontrados años después en el lecho del río Biobío. Nunca se dio con los culpables de su intoxicación y secuestro. Cristóbal Miranda Olivares murió en una emboscada al interior de una fiesta de Año Nuevo, también en Talcahuano. 2 jóvenes ya están en prisión preventiva y todo indica que vendrán más. Horas, reportajes. En 2019, Chile se impactó con los brutales vejámenes que denunciamos en exclusiva aquí en 24 horas, ejercidos por un empresario argentino contra uno de sus empleados delante de sus compañeros. ¿Se acuerdan? Lo golpeaba, lo abusaba y lo torturaba. Estos registros que hoy su defensa nos autoriza a repetir permitieron condenar a su jefe por abuso sexual reiterado y que este jueves la Corte Suprema dictaminara una indemnización millonaria a su favor. Les advertimos que pese a que fueron editados, el contenido y los registros que veremos son altamente sensibles y constituyen un atropello a la dignidad humana. Era sometimiento forzado. Me inmovilizaba y aprovechaba a hacer tocación. Yo creo que era su juguete. Tenía que tolerar todo esto contra mi voluntad. Yo no sabía lo que iba a hacer, nunca sabía lo que se venía. Tortura,
Imagínatelo, ¿eh? Yo solo quería que terminara. Y fue tanto el dolor que no pude contenerme y me oriné. Pocas veces una denuncia tiene registros tan gráficos como estos. El relato es de José, un trabajador que en 2019, tras años de abusos, decide denunciar las burlas, agresiones y torturas ejercidas por su entonces jefe, el empresario argentino Hugo La Rosa. Comenzó con un tema de artes marciales. Hacía llaves, me inmovilizaba y aprovechaba a hacer ocasiones. ¿Sí? Así, ahorcarlo, ahí, ahorcarlo sin matarlo. Vejámenes que ocurren en pleno horario laboral al interior de esta fábrica donde Hugo La Rosa es amo y señor. A ver. Después comenzaron los acosos y posteriormente ya era dejarme en vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. ¿Por qué te fuiste, hijo de puta, me dejaste la pierna suelta? Hay un semicírculo. Algunos deben reír, a otros se les ordena grabar. Lo más habitual era apretarle los genitales y lo hacía le hacía silbar la canción nacional. Haciéndola con gracia con nosotros, pero nosotros no encontramos ninguna gracia. Pero se tenía que reír igual. Claro, pues ahí teníamos que reírlo como de puta, el padre uno se reía, era para él estaba feliz. Pues. No es la primera vez que el dueño de la empresa hace lo mismo contra José. Lo pillaba con el dedo en el ano. Eran sometimientos con golpes, como preparando una película. Pero esto no es ficción, sino una realidad siniestra que José vive en carne propia y donde el villano es su propio patrón. La víctima en particular y su familia, ellos estaban muy dañados desde el punto de vista psicológico. Era tanta la vergüenza y el daño emocional que se le había provocado que eso a todos nos daba un poco el temor de que no estuviera dispuesto a enfrentar un juicio oral. Hugo, te conviene hablar, te conviene responder. ¿Por qué no bajas si hablamos? Te conviene hablar. Durante años hiciste lo mismo con las personas, los maltratabas, los torturabas. ¿Por qué no bajas si da una explicación? Te tenemos grabado, sabemos perfectamente todo lo que hacías. Así se manejan aquí las cosas, a la manera de don Hugo, de Hugo La Rosa, el argentino que llegó buscando nuevas oportunidades el año 2000 y que logró en Chile un patrimonio de varios millones de dólares y que estimula a sus trabajadores con sobres de dinero en efectivo, según ellos mismos relatan. El dueño de esta fábrica, que hasta ayer parecía un respetable hombre de negocios y cuya faceta más oscura, la del torturador, la del abusador, el déspota, ha quedado hoy al descubierto. El día que te mando el lengüetazo, no me animas a dar el asco que te va a dar. Mientras lo agarrara a José y no lo agarrara a uno, nada lo mismo. Cuidábamos la pega y era otro la víctima, no era uno. No, José, él se las pagaba todas. Si hay un error, recibía él toda la golpiza. Dos veces que agarré y te metí abajo, solo para que no metas el plato de tu hermana. Lo único que yo quería era que todo eso terminara y terminara pronto. Pero las agresiones se prolongan por al menos 4 años. Golpeado brutalmente por su padre cuando era niño, abandonado por su madre a los 5 años, hoy, pasados los 40, debía resignarse y soportar los castigos de su patrón. Los estudios de sus hijos y las exigencias económicas lo hicieron presa fácil. El jefe lo sabía. José nunca iba a renunciar. Yo creo que vio en mí una persona débil. Psíquicamente, ¿cierto? Yo sé que no puedo escapar de esta situación porque está construida una dinámica abusiva, relacional abusiva, que me hace sentir que no puedo escapar.
La acusación llega a TVN con más de 20 videos que evidencian las aberraciones comandadas por este empresario argentino. Y teníamos 27 videos que habían sido grabados por orden del propio Hugo La Rosa y que se lo había entregado incluso a su gerente del teléfono para que compartieran estos videos. Proyectaban estos videos en fiestas internas de la empresa. A ese nivel se llegó a la maldad en contra de la pobre víctima de este delito. Denuncia que por entonces también se encuentra en manos de Fiscalía, pero con escasos avances. Por eso llevamos las pruebas al ministro del Interior de la época. Dentro del análisis que hemos hecho de esas imágenes y de otros antecedentes, el equipo jurídico del ministerio, bajo mi instrucción, decidió presentar una querella. Querella que lleva a Hugo La Rosa a enfrentar a la justicia, no sin antes huir desaforadamente de las cámaras de TVN. Responde, ¿por qué abusas de tus trabajadores? Te tenemos grabado. En 2019, tras la emisión en exclusiva de estos reportajes, nuevos registros y denuncias de agresiones contra otros trabajadores surgen contra el empresario trasandino. Se lo saco, ¿eh? No, la cosa, no. Estas secuencias son solo parte del nuevo material que esta semana habría recibido el Ministerio Público y que confirma no solo las agresiones y maltrato de Hugo La Rosa contra su principal víctima, José, sino que también el uso de un artefacto conocido como engrasante, con el cual La Rosa habría violado a un trabajador. No hay ninguna duda que vulnera todos los derechos de un trabajador. Un caso indignante, una denuncia que deja en evidencia lo que por años deben callar sus trabajadores, víctimas y un jefe que sobrepasa al antojo los límites. Pero ¿qué es de Hugo La Rosa tras esta investigación? El tribunal, por unanimidad, condena al acusado Hugo La Rosa como autor de delitos reiterados de abuso sexual en grado consumado, hechos cometidos en días no determinados entre el mes de abril del año 2012 y diciembre del año 2015 en la comuna de Colina. Una condena donde la Fiscalía y los querellantes no logran acreditar el abuso sexual agravado, equivalente a la acusación de violación. La Rosa solo obtiene una sentencia de 7 años de prisión efectiva. De hecho, un par de veces intentó solicitar a través de Gendarmería y los informes de rigor y la Corte de Apelaciones para que se rebajara la condena por buen comportamiento interno y se le rechazó esa posibilidad, pero cumplió efectivamente la pena completa. Pero esa no es la única condena. La justicia también le obliga a pagar una indemnización de más de 100 millones de pesos al trabajador afectado. Fallo que este 8 de enero fue ratificado por la Corte Suprema tras la apelación del empresario. Ni un peso ha pagado. Entre que se le condenó y se interpuso la demanda civil unida al proceso de pandemia, él transfiere sus bienes. De hecho, las cuentas corrientes de él también habían sido vaciadas, tenía, recuerdo, 5.000 pesos, se le embargaron. Por eso, a través de un nuevo juicio por haber vaciado el patrimonio, hoy buscan que La Rosa, su pareja o quienes resulten responsables paguen lo que dicta la justicia. ¿José siente que se hizo justicia en su caso? Muy tardíamente, también él siente que si este reportaje tal vez no hubiese salido a la luz, él no hubiera tenido nunca justicia. Esa es la sensación que él se quedó. El último acto. Y listo, no te puedo matar el momento. ¿Listo? Hugo La Rosa, el empresario que tras cumplir condena habría escapado a Argentina, el mismo que transformó la vida de José en una fábrica del terror. Es un caso terrible que nos estremece. La labor de la prensa, por una parte, la confianza del denunciante en que un medio de comunicación podía hacer la diferencia, finalmente la hizo porque permitió poner todos los antecedentes ante la justicia, además de generar la alarma pública que este hecho generó. Y aunque quizás un poco tardía, la justicia comenzó a materializarse en el caso de este ciudadano. Vamos a cambiar de tema y también de tono porque es un orgullo para nosotros contarles que nuestro periodista del área económica, Felipe Gallegos, fue escogido como el mejor periodista económico de televisión. Este reconocimiento fue otorgado por el directorio de la Multigremial Nacional de Emprendedores y reconoce a los profesionales que generan un aporte al desarrollo de las empresas de menor tamaño y destaca su liderazgo
en las pantallas de TVN, validando su rol crucial en la televisión pública al acercar día a día la realidad económica a la ciudadanía. Felicitamos, por supuesto, a Felipe por este importante premio. Bueno, se han extendido los horarios del metro, se ha preparado todo para este concierto de alta afluencia. David Maldonado, ¿cierto? Pero eso no tiene muy contentos a los vecinos. ¿Por qué particularmente? Adelante. Sí, claro, porque mientras se disfruta la fiesta, mientras se disfruta la música al interior del Estadio Nacional, los vecinos del exterior de Ñuñoa están acostumbrados al ruido, están acostumbrados a la música, pero ahora tienen un nuevo problema, se encuentran encerrados en sus casas. ¿Por qué? Porque en virtud de una solicitud que presenta la producción, se extendió la malla perimetral que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, aquí en Avenida Grecia, cerrar el entorno, bueno, con la idea de evitar el movimiento de vendedores ambulantes. También lo que estamos acostumbrados a ver o hemos visto en otros eventos, estas denominadas avalanchas, para poder ingresar, se toma esta nueva medida de seguridad que amplió el perímetro al menos 2 cuadras. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí a mi espalda, esta es una valla perimetral, una valla papal que cierra aquí el sector de Grecia, pero luego hay otra que cierra una cuadra más arriba por el sector. Mira, vamos a sacarnos a unos vecinos. Hola, buenas. ¿Ustedes viven por acá? ¿Son de acá el sector? ¿Tuvieron problemas para moverse, para pasar por la calle? No, es que estábamos acá esperando para que termine el concierto y venimos a consultar para volver a Viña. Porque somos de Viña. Bueno, que les vaya muy bien. Bueno, los vecinos que están pasando por aquí, bueno, ellos no tuvieron problema en movilizarse, pero hemos podido conversar con otros vecinos de acá del sector que dicen estar encerrados, que no pueden ir a comprar pan. Hubo una persona adulta mayor que tuvo problemas para movilizarse, para que ingresara una ambulancia. Esto justamente porque ahora hay vallas en esta calle, en Avenida Grecia, en Juan Gómez Millas y también en calle Mujica. Justamente por eso es que se encuentran atrapados, por decirlo de alguna manera, en sus casas. Conversamos con algunos vecinos, los invito a escuchar. Con el tiempo que llevamos estamos un poco acostumbrados, pero igual es un poco incómodo el tránsito, porque en general a veces los vecinos queremos salir a comprar o a tomar transporte y bueno, está cortado la calle también. Nosotros que vivimos acá tanto tiempo, estamos ya como acostumbrados, pero entre comillas, acostumbrados, pero entre comillas no. Porque yo tengo auto y no puedo salir, porque después no me dejan entrar. Delante nosotros tuvimos un problema acá, que una vecina de edad, de la tercera edad, se cayó en su casa y llamamos a la ambulancia y le costó entrar y pasar las vallas y los límites. Las cosas de emergencia y los vecinos tendríamos que tener libre tránsito y no es así. Ya, claramente una molestia lo que pasa ahí con los vecinos, porque además, David, no es como que haya alguien que pueda correr la reja, no sé si un funcionario policial o alguien, en caso de necesidad para los residentes. No hay eso. Claro, o sea, hay carabineros apostados en distintos puntos estratégicos, pero no son ellos los que son responsables de mover las vallas. Muchas veces son las mismas personas, también personal de la producción, pero se han enfrentado a esta situación que los complica, ¿cierto?, en realizar su vida cotidiana y además quedan todavía 2 jornadas más de eventos. Se refirió a esto el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, dijo que va a tomar acciones legales, que va a presentar un recurso de protección y que para la próxima urge que la municipalidad también sea parte de estas decisiones, porque le parece que es complicado para los vecinos de Ñuñoa encontrarse de esta manera encerrados, y lo que comentaba, de hecho, una vecina de esta persona adulta mayor que tuvo complicaciones a la hora de que ingresara a la ambulancia a buscarla a su casa. Es súper complejo, de todas maneras. David Maldonado en el exterior del Estadio Nacional, adentro del recinto. Bad Bunny haciendo de las suyas. Esta es la imagen del concierto, el primero de 3. Y con esta imagen del hombre del momento, el artista más importante en este momento en el mundo, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más. Y con esta información y por supuesto preparando el ánimo para la próxima semana, acompañarlos desde Olmué, despedimos esta edición de viernes de 24 horas Central. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después del tiempo viene Ahora Caigo Prime. Que descansen, que estén bien. Hemos presentado 24 horas Central.